Seguimos aquí en Recalculando. Le decía más temprano, los datos del día, los que preocupan, tienen que ver con la pobreza, con la indigencia, con la situación de un sector de la sociedad realmente muy vulnerable, como es siempre aquel sector que representa, ¿no?, a los niños, en este caso en nuestro país, y datos de la Universidad Católica Argentina que están mostrando una situación realmente preocupante. Pero al mismo tiempo compartíamos lo que pasó en el mercado financiero, donde al menos hasta ahora hay pocas señales sobre lo que ha sido un desenlace bastante importante para lo que es el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio subió prácticamente entre 60 y 70 centavos, depende de la cotización que uno tome, y el salto tiene que ver con una fuerte demanda de divisas en el mercado local, pero al mismo tiempo con una decisión por parte del gobierno nacional de salir a ofrecer, salir a licitar dólares que vienen del Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que este anuncio se hizo en el contexto de la llegada de estos 15.000 millones de dólares. Lo que dijo el flamante titular del Banco Central, Luis Caputo, es una vez por día, a partir de las 3 de la tarde, se licitan 100 millones de dólares y uno entiende que esa decisión fue en su momento tomada para sacar a los que son los principales compradores de dólares de la Argentina, esto es los bancos, los fondos de inversión, y llevarlos a lo que se llama una plaza secundaria, es decir, se los saca de lo que es el mercado habitual cambiario, que corre hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde se abre una especie de anexo de ese mercado donde se entregan estos dólares contra lo que son las ofertas de cada uno de los bancos y de los fondos de inversión. Bueno, la resultante de lo que es la acción del gobierno en esa instancia terminó mostrando que en el día de hoy, políticamente hablando, el gobierno hizo un giro y terminó vendiendo 150 millones de dólares, no 100 millones de dólares como había dicho en su momento, y esto tiene que ver con la fuerte demanda y por otro lado también con la intención de frenar lo que es la suba del tipo de cambio. Ahora quiero comentarle algo, y es lo que el gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional para darle una idea de hacia dónde va el tipo de cambio y cuál puede ser la progresión en el valor del dólar en la Argentina. ¿Por qué? Porque además de la demanda muy fuerte que hay en este momento, lo que existe en la Argentina es, por un lado, un compromiso de no poner barreras ni al ingreso ni al egreso de capitales. Bueno, lo que tiene lugar hoy es más un egreso que un ingreso de capitales y por ende uno entiende que tiene que ver con salida de dólares y con presión alcista para el tipo de cambio. Pero además con el Fondo Monetario Internacional la Argentina firmó un compromiso. Esto es, por un lado, no vender dólares directamente a través del Banco Central en el mercado cambiario para frenar el tipo de cambio, con excepción de estas primeras licitaciones que se están haciendo, y al mismo tiempo se comprometió a recomponer reservas el Banco Central. Esto es, no solo que no va a vender dólares para frenar la suba del tipo de cambio, sino además que va a comprar dólares para tratar de nutrir lo que son las reservas de la entidad monetaria. Es decir, suma presión alcista, un compromiso que la Argentina firmó eventualmente con el Fondo Monetario, y eso en un contexto donde está claro que el Fondo Monetario mismo le ha dicho a la Argentina, bueno, que el tipo de cambio no tiene ningún sendero marcado, es decir, que puede subir libremente hasta, bueno, prácticamente lo que disponga el mercado. ¿Todo esto qué quiere significar? Bueno, lo que quiere de alguna manera dar a entender, me parece que en este sentido es claro cuál va a ser el rumbo del tipo de cambio, es decir, va a ser alcista claramente, pero lo que quiere dar a entender también es que la Argentina enfrenta una situación realmente complicada en estos términos, en lo que se llama el sector externo. Ingresan menos dólares en la Argentina de los que terminan saliendo por fuga de capitales, por compras de dólar ahorro, por pago de importaciones, por lo que se llama el turismo emisivo, es decir, lo que gastan los turistas, los argentinos en todo caso en el exterior. Bueno, todo eso es financiado con los dólares del Banco Central y por ende también con los dólares del Fondo Monetario Internacional. En lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, en lo que es este programa, no existe ninguna variable a la que la Argentina se haya comprometido que tenga que ver con frenar este movimiento de capitales que viene saliendo de la Argentina y que se aloja en otros mercados del mundo. Y uno se pregunta, bueno, pero a ver, la Argentina pidió 50.000 millones de dólares, ¿cómo va a ser para frenar la salida de capitales? Porque eventualmente si se queda sin dólares va a tener que pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario, y está claro que esa situación es prácticamente en algún punto, si uno quiere, bueno, inverosímil. ¿Por qué? Bueno, porque muy probablemente no va a pasar. La respuesta a eso es que de la única forma que cierra el compromiso de la Argentina con el Fondo Monetario es con una devaluación
y con recesión económica, con una devaluación fuerte que lo que va a hacer muy probablemente es frenar el ingreso de importaciones, porque claramente con una devaluación las importaciones son más caras y por ende va a haber menos importaciones. Una devaluación termina frenando lo que es la posibilidad de muchos argentinos de salir al exterior y hacer sus compras en dólares justamente en esos lugares. Una devaluación lo que termina haciendo es quizás en algún punto abaratando lo que son las exportaciones, que es una manera legítima de conseguir dólares en el mercado comercial internacional, y muchas otras cuestiones que terminan impactando, uno entiende, en uno de los problemas que tiene la Argentina, esto es la fuga de capitales. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con cómo van a vivir los argentinos a partir de lo que es una devaluación muy fuerte, que ya viene teniendo lugar a lo largo del año, porque el dólar ha saltado 53% desde principios de año hasta esta parte. Y la respuesta es con recesión. ¿Por qué? Porque solamente una recesión, es decir, la falta de crecimiento económico, la falta de consumo en el mercado interno doméstico, puede llegar a ser, piénselo conmigo, que lo que es una devaluación muy fuerte no traspase en forma transparente y en forma plena a lo que son los precios de la economía. Cuando hay una devaluación hay un efecto pobreza, siempre lo remitimos, es decir, un efecto y una transferencia de riqueza de aquellos que menos tienen a aquellos que más tienen, de aquellos que tienen un salario en pesos a aquellos que tienen patrimonio o tenencias en dólares, ¿no? Este movimiento está claro. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno devalúa, lo que termina pasando es que, primero, los productos importados se encarecen en pesos en la Argentina. Después, aquellos productos que son de fabricación nacional, pero que tienen insumos importados, también se terminan encareciendo. Y después, como la Argentina tiene mercados oligopólicos, mercados que estructuralmente definen precios entre 2 o 3 empresas prácticamente, bueno, esas empresas terminan ajustando sus precios hacia arriba, prácticamente el mismo valor que detenta lo que es el tipo de cambio y cómo ha quedado, por ejemplo, en ese sentido, los precios de los productos importados. Entonces, una recesión económica lo que hace es vuelve más borrosa la posibilidad, si uno quiere, o si uno quiere pensarlo de esta manera, también traba de alguna manera lo que es el traspaso, lo que se llama en inglés el pass-through, entre la devaluación y los precios en pesos de los productos en la economía doméstica. Entonces, solamente lo que tiene que ver con el tipo de cambio y la devaluación que se lleva a cabo puede de alguna manera tener un correlato, si uno quiere, para frenar lo que es la salida de dólares y no tener un impacto pleno en tema de precios si hay una recesión económica. Curiosamente, estamos entrando en una etapa de recesión económica. Esto lo ha manifestado tanto el jefe de gabinete Marcos Peña en las últimas horas, como también el ministro de Hacienda y Finanzas, hablamos de Nicolás Dujovne, y también, por ejemplo, el ministro de la Producción, Dante Sica. Bueno, todos ellos han salido a decir por primera vez para el gobierno que la situación económica es complicada, que lo que viene es recesión económica y que potencialmente también lo que vamos a tener es la generación de desempleo en la República Argentina a partir de lo que es la caída de consumo. Bueno, un panorama que obviamente no es alentador y un panorama al mismo tiempo que el gobierno parece desconocer, o en todo caso, como si uno fuera un panelista, diagnostica, pero hasta ahora al menos no se han anunciado medidas que busquen frenar justamente este movimiento que es netamente regresivo. ¿Por qué? Porque afecta más a aquel que menos tiene. Yo me despido de todos ustedes, quédense porque en minutos nada más ya llega Roberto Funes Ugarte aquí, y en tanto y en cuanto nos vamos a encontrar el próximo jueves. Les deseo muy buenas noches y vamos a estar allí el próximo jueves con Recalculando. Muchísimas gracias.